Durante 52 años que sirvió como rey, hizo muchísimo, pero muchísimo. Colocó al pueblo de Israel en una posición muy grande. Lo colocó no solamente en preparación, inventaron cosas, levantó la cosecha, levantó y reedificó las murallas, puso paz en esa tierra cuando él gobernó. Pero, vean lo que pasa, vean, sigan leyendo su Biblia y vean lo que dice el versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote a hacer eso, y todos los sacerdotes, aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Hizo lo recto, hizo todo lo que tenía que hacer, todo humanamente lo que era y debía hacer, él lo hizo, pero cometió un error al final de sus días, se llenó de orgullo su corazón, y lo que hizo es que fue al templo y quería tomar un papel que no le correspondía. Ese papel que era ofrecer un incienso, y lo que hizo fue agarrar el candelabro y querer encenderlo. Y esa tarea solamente era ¿de quiénes, hermanos? De los sacerdotes. Y no solamente lo hizo, sino se enojó y dijo: yo soy el rey, yo he hecho muchas cosas, lo hables en esta tierra, y lo que quiero lo voy a hacer. Y el Señor lo castigó. Y lo que no me llega. Y entonces él murió, dice más adelante que murió. Su vida fue útil, pero desafortunadamente falló. Pero este es el fondo, digamos, esta es la situación que vivía el pueblo en aquel entonces. Por un lado estaba Usías, que de alguna manera mantenía lo recto y hacía las cosas que mantenían firme y daban estabilidad a todo el pueblo. Y el pueblo, ¿cómo estaba? Nos preguntamos cómo estaba el pueblo. Bueno, Isaías nos dice cómo estaba el pueblo. Si usted gusta ir al capítulo 22 de Isaías, nos dice cómo estaba la situación. Isaías capítulo 22. En el versículo dice: el versículo, no lo tengo, no lo encuentro aquí en la Biblia, pero dice lo siguiente: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa era la situación del pueblo. Este era en el capítulo 22. ¿Qué nos dice? 22:13. 22:13. Muchas gracias, hermanos. Sí, es cierto. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Por un lado estaba Usías defendiendo al pueblo, y ellos creían que daba la cara delante de Dios. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Por el otro, viviendo la vida a su antojo. Hacían lo que ellos querían. ¿Y saben qué es lo peor? Lo sabían tanto que lo que pensaban es que seguro mañana vamos a morir, mejor vamos a gozar la vida. Y entonces cuando muere Usías, hermanos, cuando muere Usías y el Dios lo llama a su presencia, ¿qué es lo que pasa con ese pueblo? Entonces este pueblo tiene miedo de la realidad. Tiene miedo total y absoluta de la realidad. ¿Qué va a pasar con nosotros? Teníamos a Usías. Usías daba la cara por nosotros y él estaba ante Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces un temor empezó a acoger a todo el pueblo de Israel, de tal manera que tenían mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había ciertos hombres que se mantenían, había ciertos hombres que buscaban en realidad la presencia de Dios, que buscaban la voluntad de Dios. Uno de esos hombres, adivinen quién era, pues era Isaías. Precisamente Isaías entonces va al templo, y aquí es donde empieza
nuestra lección. Si ustedes se dan cuenta, en Isaías 6, regresamos a nuestro pasaje original y base, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una maravilla, y una maravilla porque el Señor siempre nos habla conforme a los tiempos que estamos viviendo, y esta no era la excepción, y hoy en día tampoco es la excepción. Vean por qué. Porque el pueblo adolecía de qué? De un líder, adolecía de una persona que gobernara rectamente. El que había estado gobernando más o menos acababa de morir. Lo que necesitaba aquella nación era un gobernante de a de veras. ¿Y sabe qué es lo que hace Isaías? Cuando va y va al templo, ¿a quién ve y cómo presenta esta figura? Ya se le cuenta, presenta a un Señor, ¿dónde? Sentado en un trono sublime. ¿Y eso qué quiere decir? Si se pregunta usted, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Pues nada más ni nada menos que cuando yo vi al templo, vi al verdadero soberano. Y esto lo encontramos muy fácil. ¿Se dan cuenta? En el versículo número 6 hay una palabra que describe al Señor. Y vi yo, ¿a quién dice? Al Señor. Al Señor. Esa palabra, si usted tiene su Biblia, quiere subrayarla o quiere añadirle una nota, esa palabra quiere decir Adonai. Hay un nombre que viene más abajo, en el versículo número 3 viene Jehová. Cuando se refiere también a Dios, se refiere como Jehová. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, Adonai se refiere al soberano. Cuando dice la Biblia, yo vi entonces al soberano, al que realmente es el rey. Nosotros anhelábamos un rey de carne y hueso, pero yo cuando fui al templo, dice Isaías, yo en realidad vi ¿a quién? Al rey verdadero, al rey que ocupa su lugar y que nunca ha perdido su trono y no se ha separado de él. Él es Adonai, él es el Señor, él está ahí y nadie ocupa su trono. Él es el monarca que excede todo. La historia no depende de los reyes humanos, sino de la monarquía absoluta del Señor Supremo, Adonai. Su reino es infinitamente superior al de Usías o al de cualquier otro. En el año en que perdimos al rey, a nuestro rey humano, yo vi al verdadero rey. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Si nosotros lo pasamos a la situación actual en la que estamos viviendo, queridos hermanos, en nuestra nación, podemos voltear y decir, qué presidente tan nefasto, y lo digo con todo respeto, qué presidente tan más malo tenemos, hermanos. Muchos lo calificaríamos así. ¿Por qué? Por las cosas que está haciendo, por la política pública que está implementando, por las faltas de acción y por las malas decisiones que está tomando. Amados hermanos, pero usted y yo somos cristianos. Y sabe una cosa, yo me di cuenta de algo que estaba haciendo y que era totalmente nocivo. Todos los comentarios que llegaban a mí a través de las redes electrónicas, queridos hermanos, ¿sabe qué es lo que hacía yo? Y más cuando se refería al presidente o a cualquier gobernante o a cualquier diputado o a cualquier persona que ocupa un cargo público, ¿sabe qué es lo que hacía? Lo compartía. Y esa es la labor de un cristiano, hermanos. Tristemente me di cuenta que no, porque es mi deber como cristiano, como ciudadano. ¿Sabe cuál es nuestro deber? Orar por nuestro presidente, orar por su gabinete, orar por los diputados, orar por los senadores, orar por los gobernadores. Pero más que eso, ¿sabe qué es? Cuando nosotros volteamos y vemos un gobernante así, ¿a dónde debemos de voltear, hermanos? Al cielo y ver a quién. Al verdadero ¿quién? Adonai, al verdadero Señor, y decir, ¿sabes qué? No importa la situación que pase, no importa lo que esté sucediendo allá en el norte con este Señor, no importa lo que pase, si China no se quiere
unir con nosotros. No importa si Canadá, no importa que se una con nosotros, no importa si Londres nos cierra las puertas, si Dinamarca nos cierra las puertas, no importa que los gobiernos del sur no estén preparados para hacer una alianza. Lo que importa como cristianos, querido hermano y querida hermana, es voltear hacia arriba y ver que hay un Señor que no ha perdido su trono, y ese Señor, ¿sabe quién es? Dios. Eso es maravilloso. Es maravilloso porque vemos cómo la Biblia es actual. ¿Y saben quién es ese hombre que estaba ahí? Dice que yo vi a Adonai sentado en su trono. ¿Sabe quién era? Si usted lee Juan, capítulo 12, versículo 41, adivina a quién se refería. Al Señor Jesús. Esta fue una teofanía. Y el propio Señor Jesús le dice, cuando vio a Isaías, vio al Señor. Y ese Señor, ¿saben quién es? Jesús, el que usted y yo conocemos. ¿No es maravilloso, queridos hermanos? ¿No es maravilloso ver que el Señor tiene el control, que no ha perdido el control de todo y que su iglesia es sostenida por Él, nada más por Él? Y que nuestro país depende a veces de lo que la iglesia hace. Malamente, nosotros como iglesia, espero que no hagan lo mismo que yo. Cada que le llegue una referencia de algún servidor público, mejor ore por él. Yo le pido perdón a Dios por eso. No hagan el mismo error, no critiquemos, no destrocemos nuestra política, mejor oremos como un cristiano verdadero. Esa es la posición de Dios. Número 2, la posición de los ángeles. Vean lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué son los serafines, hermanos? ¿Qué son los serafines? Los serafines, podríamos describirlos o definirlos así: son un grupo de ángeles cuyo llamado personal y diseño por Dios consistía en atender y magnificar la santidad de Dios. ¿Qué es lo que hacían ellos? Volaban en el trono del Señor. Pero no era tan importante que volaran en el trono del Señor. Lo que importaba, ¿qué era? Lo que decían. ¿Y qué es lo que decían? Repetían una palabra, y esa palabra la van a repetir por la eternidad. Lo que decían era: Santo, Santo, Santo. ¿Puedo imaginar eso? Yo creo que no. Yo no lo puedo imaginar. Y no es burla, hermanos, porque a veces no entendemos la concepción de santidad. ¿Cuánto más nos faltaría entender la concepción de la eternidad? Y esos ángeles, aun cuando no lo entienden, hermanos, es su trabajo y lo van a hacer eternamente y lo disfrutan. Pero aquí hay una característica principal. Dice que tenía 6 alas. 6 alas. No quiere decir, hermanos, cuando usted ve la economía de Dios y la forma de actuar de Dios, se da cuenta que Él lo hizo todo específicamente para una labor. No hay nada que haya hecho imperfecto. Entonces, no es que se le haya pasado la mano a Dios haciendo 4 alas de más, sino que estas 6 alas tenían un uso en particular. Dice la palabra de Dios, ¿qué uso tenían? Primero, con 2 volaban. Estas criaturas maravillosas, increíbles, sobrenaturales, tenían la capacidad de volar, y para eso las usaban, ese par de alas. Otro par de alas, dice, con 2 alas cubrían sus pies. ¿Por qué? Hay varias posibilidades. Algunos dicen que es señal de humildad, es señal de condición, es señal de bajeza o es señal de servicio. Muchos, yo estoy más de acuerdo con esto, la posición es de que es una criatura, y cualquier criatura que está delante de Dios se tiene que cubrir los pies en señal de sumisión. Y eso me trae a la mente, mis queridos hermanos, ese pasaje de Éxodo. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Moisés? Cuando el Señor le dijo: va a la zarza. Muchas veces quizás había pasado por ahí Moisés, se había parado ahí en el mismo lugar quizás, pero hubo una característica, que salió una voz de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés,
quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que pisas, ¿qué es? Sagrado. Santo. Y el Señor le indicó, ¿sabes qué? Tú eres una criatura y no mereces estar pisando tierra santa. Es la misma referencia si usted se da cuenta. Simplemente es una criatura. Y las otras alas restantes cubrían sus rostros. Eso sería un poco más fácil de ver. Imagínense ustedes, bueno, no nos podemos imaginar esto, perdón por la referencia, pero Dios está en su trono. Dios tiene una gloria maravillosa, tiene una majestad increíble, es sublime, es indescriptible y nadie lo puede describir porque simplemente no lo pueden mirar. No lo podemos mirar, ni los ángeles que están ahí, ni los serafines que fueron creados para estar en la presencia de Dios, tampoco lo pueden mirar. En la grandeza de su santidad nadie puede estar. Y lo que hacen ellos es entonces cubrirse los ojos. Y es exactamente lo que hizo también ¿quién? Moisés, ¿se acuerdan? Él se agachó y cubrió su rostro y dijo, yo no puedo ver a Dios. No hay nadie que pueda ver a Dios y que pueda vivir. Pero lo más maravilloso de todo esto, decíamos hermanos, es lo que repiten estos ángeles. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Santo. Porque santo, santo, santo. Alguien dice, bueno, es que se trata de la Trinidad. Es Dios Padre, es santo. Es Dios Hijo, es santo. Es Dios Espíritu Santo y es santo. Bueno, quizás tengan razón. Pero hay una explicación también un poco congruente con las costumbres que tenían los judíos. Es una figura de dicción. Los judíos lo que hacían generalmente era decir, cuando algo era importante, lo que hacían era repetirlo. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Y lo repetían y lo hacían 2 o 3 veces, generalmente 2. De esta costumbre, amados hermanos, nace la palabra amén. Es decir, esto que voy a decir es importante y lo voy a decir. Y la gente decía amén para asegurar que lo que habían dicho era importante. El Señor Jesús usó también esta figura de dicción, pero lo usó al principio. ¿Se acuerdan qué frase usaba? De cierto, os digo. ¿Por qué lo decía al principio? Porque simplemente, amados hermanos, el Señor, dentro de su sabiduría, dentro de su omnisciencia, no necesita que alguien que lo confirme. Y lo que les decía, lo que voy a decir a continuación, discípulos, lo que voy a decir a continuación, gente, es realmente importante. Así es que pongan atención. De cierto os digo. Así es que él no necesitaba que ningún humano certificara lo que él decía. Este es un atributo, queridos hermanos, que tiene únicamente Dios. Y si usted se da cuenta y lee la Biblia, va a encontrar que únicamente este atributo se repite 3 veces. No encuentra en la Biblia que Dios sea amor, amor, amor. No encuentra en la Biblia que Dios sea justo, justicia, justicia, justicia. No encuentra en la Biblia que diga ira, ira, ira. No lo va a encontrar. Entonces, ¿qué encontramos en esto, amados hermanos? ¿Qué encontramos en este pasaje? Que esta palabra, que este atributo de Dios es totalmente superlativo. Este atributo del Señor es inexpugnable, incomprensible y divino, inalcanzable. Y nadie más lo tiene. La ausencia de este entendimiento claro de la santidad de Dios es la razón de nuestra superficialidad. Si no entendemos esto, hermanos, si no podemos captar por lo menos la esencia de la concepción de santidad, nuestra vida va a ser vana, fútil. ¿Por qué? Porque no vamos a tener a Dios. Es más, me gustaría hacerles un pequeño examen el día de hoy, hermanos. Cuando usted va y lee la oración modelo, cuando usted lee la oración modelo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a petición de ellos, ¿cuál es la primera petición que encontramos? Padre, perdóname. ¿Cuál es la primera petición? Vamos a hacerlo juntos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿No es una petición? Si no fuera una petición diría santificado es tu nombre. La santificación no refiere nada más a la alabanza. Normalmente lo que hacemos es siempre interpretar esto como la alabanza. Y no, mis hermanos. Cuando el Señor Jesús enseñaba a los discípulos, les estaba diciendo la importancia de pedir que el nombre del Señor sea santificado, porque no cualquier nombre es el nombre del Señor. Dice Pablo que en el nombre del Señor se dobla toda rodilla, porque no hay ningún nombre sobre toda la tierra igual que Jesús. Y Jesús tiene el nombre de Adonai, queridos hermanos. Y entonces nuestra petición es de que el nombre del Señor sea totalmente santificado. Número 3, la posición del hombre. ¿Qué es lo que pasa ahora con el hombre? Vamos a seguir leyendo nuestro pasaje y vamos a ver versículo número 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos a Dios bueno. Reflexión por un momento. Vea su Biblia y ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos a un Dios bueno, encontramos a un Dios amoroso. En lo que encontramos, en lo que vemos ahí, si usted se da cuenta, ¿qué nos sugiere la imagen? Ve a un Dios grande, ve a un Dios en un trono alto, nos lo define así, es un trono alto y sublime. Y luego aparte dice, y sus faldas llenaban, ¿qué? El templo. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando lee esta pasaje? Bueno, lo primero que se le viene a mí a la mente es que este pasaje y esta imagen me refiere a un Señor de gloria y a un Señor que juzga. Y la verdad, entonces cuando ve eso Isaías, hermanos, cuando ve eso Isaías, ¿qué es lo que pasa con él? Dice una maldición. Esa maldición es ay de mí. Este ay, si usted lo ve, este ay solamente era repetido cuando había una tragedia. Este ay, estos ayes, lo repitió Jeremías, lo repitió Ezequiel, lo repitió Nahum, lo repitió Amós, lo repitió Habacuc, Oseas, Sofonías, Zacarías y Miqueas. Cada uno de estos profetas, cuando tenía una anunciación, lo que era llamado un oráculo, una mala visión, una visión mala del futuro que iba a pasar sobre el pueblo, sobre alguien en particular, decía, ay. Pero no solamente lo dijeron ellos, también lo dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Si usted lee Mateo capítulo 24, se va a encontrar que el Señor Jesús también dijo, ay de ustedes, vosotros fariseos, escribas y fariseos, ay de vosotros. Y también lo encontramos al final en Apocalipsis, cuando los ángeles dicen, ay de la humanidad. Este oráculo, hermanos, significaba que le iba a ir muy mal. ¿A quién? A Isaías. Pero es algo claro, porque moralmente hablando, en ese país, en ese lugar, en esa época, no había otra persona que tuviera la mejor moralidad que ¿quién? Que Isaías. Isaías tenía la mejor preparación, tenía los mejores conocimientos, y aún con ello, hermanos, cuando vio la presencia de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Literalmente dijo, la palabra dice que soy muerto, dice Nemete, que quiere decir perdido, perecido, aniquilado, destruido o deshecho. Y cuando veo esta palabra, que a mí me gustaría más usar, deshecho, siempre me viene a la mente ese hermoso pasaje que viene en Hebreos, cuando dice,
que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Y penetra en dónde? ¿En dónde penetra? Hasta las coyunturas. ¿Lo pueden decir, hermanos? ¿En dónde penetra? Penetra el alma, penetra la mente, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos dice la realidad de lo que somos. ¿Y cuál es la realidad de lo que somos, hermanos? Somos pecadores, porque en una palabra nos desnuda. ¿Qué fue lo que pasó entonces con Isaías? Que él dejó de ver, dejó de admirar la grandeza de Dios, porque entonces ¿qué vio? Su pecado. Él vio lo que era. Él se puso, imagínense eso, ver a Dios en la grandeza de su santidad, en la hermosura más grande, en la gloria más imponente e impactante, y lo que él pudo ver simplemente es a sí mismo como era. Y esto me trae también a la mente ese capítulo 13 de 1 Corintios, que dice, no lo busquen, se los voy a leer, pero fíjense esta particularidad. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, es un varón que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Eran unas características que tenía Isaías. Pero vean, sigo leyendo. Versículo número 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, vea esto. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Si nosotros no hemos tenido un encuentro con el Señor, no podremos entender esto. Recuerde la forma cuando el Señor nos rescató, lo rescató a usted. ¿Qué fue lo que sintió? Esa condición de pecado que le llevaba a ver que usted y yo éramos simplemente un hombre o una mujer perdida e inundada por el pecado. Y eso es precisamente lo que vemos. Nadie puede resistir a Dios, nadie puede ver a Dios, nadie puede reclamarle a Dios. ¿Cómo me trae a la mente lo que dijo Habacuc? Si usted lee a Habacuc estaba muy enojado porque Dios no respondía. Vivía una época más o menos difícil, como la que estaba viviendo el pueblo de Israel en esa época. Y Habacuc lo que hizo fue una tremenda tontería, si me permite decirlo. Dice el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré en pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Habacuc fue y le dijo, Señor, estoy aquí, no me voy a mover de aquí si tú no respondes lo que te estoy pidiendo. ¿Por qué? El pueblo está pasando por las peores circunstancias. No hay siembra, no hay cosecha. Todo el pueblo está lleno de pecado, está lleno de maldad, y tú no juzgas. Y yo no sé quién se cree Habacuc para decir eso. Si usted sigue leyendo, Habacuc va a llegar a una parte donde dice, y Jehová le dio la respuesta. Y dice, mis entrañas se conmovieron. Cuando el Señor habló, Habacuc lo único que hizo fue hacerse chiquito y sentir un vacío tremendo en su estómago y decir, Señor, perdóname porque no sé qué es lo que dije. Es algo que también trae a mi mente la vida de Job. ¿Se acuerdan? Job, si usted lee el capítulo, va a encontrar los primeros 38 capítulos, casi la mayoría de puras quejas. En el capítulo 38 dice que Job se arriesgó y le dice al Señor, dame una respuesta, ¿por qué estoy pasando por esta circunstancia? Y empieza desde ahí el capítulo. Dice la palabra de Dios en Job que se le apareció un torbellino, y del torbellino empezó a salir una voz que era la de Dios, y le dio 3 capítulos de regaño, 3 capítulos, con situaciones como
¿Quieres una respuesta? Está bien. ¿Quién es este ignorante que está delante de mí? Ahora ciñe como varón tus lomos, porque vas a ser reprendido en tu respuesta. Yo preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fumaba la piedra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y de ahí se suelta el Señor regañando y regañando. ¿A quién? A Job. A veces, queridos hermanos, nuestra posición debe de ser únicamente de humildad y de sencillez. A veces queremos a fuerzas arrebatarle las bendiciones a Dios. No sé por qué muchos oramos y en tu palabra pedimos y exigimos y esperamos una respuesta. No somos quien para pedir. Malamente hay mucha gente que dice y declaramos que el Señor hace. No hay ninguna porción de la Escritura que diga que declaramos. El Señor hace lo que quiere y dice, ¿y tendré misericordia? ¿De quién? De quien tendrá misericordia. No es nuestra posición la que nos podemos exigirle al Señor, haz un milagro en mi vida. Dame esto porque yo lo necesito. Y tú lo prometiste. No somos nadie. No somos nadie, hermanos, para exigir eso delante del Señor. Y la última, el último punto, la posición de Dios sobre el hombre. Tenemos la imagen y terminamos el punto con un hombre totalmente devastado, hermanos, totalmente aniquilado. Dice la palabra de Dios, y voló hacia uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre tu boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitará tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, y pongamos en medio de ella por rey, y decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Se necesita un corazón totalmente humillado. Se necesita totalmente un corazón deshecho para que el Señor lo tome y lo reconstruya. Pero el Señor necesita tirar ese corazón. El Señor necesita destruir ese ser que éramos y nos necesita hacer. Qué hermosa imagen tenemos aquí cuando el Señor manda un ángel de esos serafines y le dice, oye, tú no puedes tocar la salvación. ¿Por qué? Porque aquel ángel, la salvación únicamente es para quién? Para los hombres. Y por eso el ángel tiene que agarrar unas tenazas y las lleva, y una vez que toca con esas tenazas los labios de Isaías, entonces Isaías es limpio. Y qué hermosa simbología, qué hermosa analogía tenemos aquí, que el Señor tocó los labios y dice, y de aquí en adelante tus labios son limpios. Y eso no es otra cosa, querido hermano, que la salvación de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, solamente para nosotros. Y luego viene una invitación. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? Que viene con nosotros. Esto me trae mucho de recuerdo lo que el pasaje que nuestro hermano Paco leyó. Si gustan acompañarme a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vean la similitud entre historia e historia. ¿Ya lo tienen, mi hermano? Lucas 5. Y vean la similitud entre historia y historia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolparon sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, pongan adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
y habiendo encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Jesús, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, ¿qué dice ahí? Se había apoderado de quien, de Pedro, de todos. Ve la similitud. Puede ver la similitud de la Biblia. Es exactamente el mismo Dios del Antiguo Testamento el que vemos en el Nuevo Testamento, en hechos y poder. Y es la misma proeza lo que hace, lo que el Señor había hecho en muchas ocasiones, lo hizo otra vez y lo hace otra vez aquí, a través de un chamaquito. Si usted ha comprendido, querido hermano, si usted ha comprendido su condición, la condición en la que estaba, tiene que entender que estamos delante de un Dios completa y absolutamente santo. Y a veces eso no lo entendemos. ¿Por qué? Cuando venimos aquí, a veces, ¿qué es lo que hacemos? Ni siquiera apagamos nuestro celular, ¿no es cierto? A veces nos paramos a la mitad del culto y nos vamos y salimos y entramos. Cuando acaba el culto, queridos hermanos, a veces la gente quiere pasar a orar. ¿Y qué es lo que pasa? La gente está platicando. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jehová está en su santo templo, ¿qué? Calle delante de él toda la tierra. Este lugar no es para sacarnos fotos. Este lugar no es para enseñar y platicar y de saludarnos y darnos lo mejor de nosotros. Aquí no. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios que es santo. Y si no hemos entendido eso, hermanos, es que no hemos tenido un encuentro personal con el Señor y no sabemos qué clase de Dios es en el que creemos. Dios es santo. Y eso me recuerda mucho una pregunta que me había hecho mi hijo hace poco. Me dijo: oye, papá, hay que tenerle miedo a Dios. ¿Qué le dirías? Yo le dije: sí, hijo, mucho miedo. Dice Hebreos, ese autor: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y si lee el contexto de ese capítulo 10 y el capítulo 9, se refiere precisamente a los que ya conocían de Él. Y nosotros a veces caemos en jugar y decir: bueno, ya cumplí, ya vine al templo, ya canté, ya di mi ofrenda, cuando el Señor nos llama a algo más, hermanos. Dios nos llama a algo más, y eso es el servicio. Perdonen que los incomode con esto, pero es mi obligación decir la verdad desde este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama entrañablemente y quiere que lo que hagamos y lo que hacemos lo corrijamos. ¿Por qué? Porque es un Dios que no permite la maldad, y no permite y no quiere que su pueblo permanezca en el error. No como aquel pueblo en la época de Isaías: bueno, ya sabemos lo que nos va a pasar, mejor comamos y bebamos, al fin que mañana vamos a morir. No, mis hermanos, el Señor nos está hablando para tener un encuentro real. Número 1, este último encuentro que tuvo el Señor con Pedro, si ustedes se dan cuenta, está dentro de los primeros capítulos del Evangelio. ¿Eso qué nos quiere decir? Si usted se da cuenta y voltea unos pasajes antes, se dará cuenta que apenas estaba principiando el Señor su ministerio y luego hace un llamamiento. En este llamamiento, comienza su ministerio. Cuando comienza su ministerio, la gente le empieza a seguir. Pasa un tiempo y de repente empieza a observar a ciertos hombres. De esos hombres elige a quienes, a 12. A esos 12 hombres es precisamente a quienes les enseña en particular. En esta historia de Lucas, lo que hace es que les enseñó a unos
a toda la gente que le siguió, pero en particular se llevó a sus discípulos en una barca. Les dijo, ¿sabes qué, Pedro? Quiero que tú y los demás vayan. Y les dijo Pedro, ¿cómo les contestó? Señor, es absurdo lo que dices. Ya estuvimos tratando de pescar toda la noche. Reconozco que eres un buen maestro, reconozco que eres un buen teólogo, reconozco que eres una persona totalmente recta y cabal, pero tú no sabes nada de pescar. Y así iba refunfuñando Pedro. Vean lo que dice la Escritura. Iba refunfuñando. Dice, bueno, pero total, si tú me dices tú eres el maestro, pues vámonos más adentro. Y fue lo que hizo Pedro. Y Pedro seguramente se iba quejando. ¿Pero por qué? O sea, ya estamos cansados. Lo que quiero es irme a mi casa, Señor. Lo que quiero es descansar. Yo ya pesqué toda la noche y no saqué nada. Pero tú me dices que vaya. Bueno, pues voy a ir. Y así iba refunfuñando Pedro. Pero ¿qué fue lo que pasa? Le dijo, ya cuando llegaron a cierto lugar, le dice el Señor, echa la red allá. Porque te voy a enseñar a pescar. Cuando echó la red Pedro, que había 3 clases de redes, esta red era una red muy, muy grande, que de hecho se menciona que es como aquellas que están pegadas en la orilla, lo único que hacen es arrastrarla, envolver a los peces y subirla. Después, esta red se llenó totalmente de peces, hermanos. Esa es la señal de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Pedro le dice, bueno, como no podía con ellos, le habla a otro barco y le dice, ayúdenos. Pero lo que hace todo este simple acontecimiento es que Pedro dice, Señor, apártate, porque soy pecador. Y esa es la condición de uno cuando nos encontramos delante de Dios, como lo hizo Isaías y como estamos nosotros. Señor, soy un hombre pecador, apártate de mí. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco tu misericordia. Yo no merezco que me mires. Yo no merezco que me hables. Yo no merezco que me salves. Apártate de mí. Pero ¿saben qué es lo que hizo el Señor, mis hermanos? No se apartó. Imagínense esa escena. El Señor sonriendo. El Señor sonriéndole a Pedro. Pedro sintiéndose muy bajito, cayendo de rodillas, sintiéndose totalmente pecador, sintiéndose que no merecía estar en la misma barca con el Señor. Y el Señor simplemente no se apartó y le dijo una promesa, casi lo mismo que le dijo Isaías: desde hoy serás un pescador de hombres. Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Se da cuenta? Lo más maravilloso es lo que dice al final de este capítulo número 5, versículo número 11, y termina diciendo: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿No le gustaría, querido hermano, en esta tarde dejar todo y seguir al Señor? A ese Dios 3 veces santo, a ese Dios que con su sola palabra calmó el mar y los vientos, a ese solo Dios que le está hablando y le está diciendo: yo sé quién eres. Yo sé quién eres, David. Yo sé quién eres, Octavio. Yo sé quién eres, Esaú. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Pero aún con lo que eres, aún con lo que eres, quiero que hoy seas un pescador de hombres. Qué maravillosa y absoluta gracia. Este es nuestro Dios santo. Este es nuestro Dios verdadero, que le está amando y le está diciendo: necesitamos un país. Sí, es cierto, tú donde vives, en México, en tu colonia, en la ciudad, necesitamos que salgas. ¿Y cómo me recuerda?
ese pensamiento que dice, ¿dónde están las manos de Dios? Y con esto terminamos. ¿Recuerda esto? Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente, pedante, enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carentes de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada